Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar. Mi nombre es Nico y en esta ocasión nos encontramos con el primer preguntas y respuestas con cámara. Como siempre los invito a dejar su me gusta y a suscribirse al canal, y también quiero aprovechar este comienzo para agradecerles porque ya somos más de 7000 suscriptores en el canal. Muchas gracias. Ahora sí comenzamos con las preguntas. La primera pregunta es de Chris Alexei, que pregunta: ¿existe alguna cosa que le cambiarías al canon del universo Avatar, ya sea con respecto al lore o a la ejecución de las series? Y bueno, la verdad es que me gusta cómo las dos series animadas están hechas, pero si tuviera que cambiarle algo a alguna serie, probablemente me gustaría intentar cómo sería Amon como el villano principal de toda la leyenda de Korra. Si bien creo que la serie está muy bien planificada y lograda, creo que ese sería un tema muy interesante, el cómo Amon es el villano principal de toda la serie, pero a su vez tenemos a Unalaq, Sahir y Kuvira presentes en la historia. La siguiente pregunta es de Sergio Cafasco, que pregunta: ¿cómo es tu proceso de búsqueda de información para tus videos? Bueno, mi proceso de búsqueda es bastante simple, creo. Si es un video de la biblioteca, lo que suelo hacer es abrir la página en la Avatar Wiki, generalmente en inglés porque está más completa que la Avatar Wiki en español, sobre el tema que voy a tratar. Entonces copio todo el texto que haya y lo pego en un Word, y ahí empiezo a seleccionar y desestructurar toda la información y a quitarle tanto detalle y tanta definición para que no sea muy complicado para el guión. Si es un análisis de personaje o de cómic que requiere mi opinión, lo que hago es pensar en ese personaje, verme tal episodio, leerme tal cómic, y a partir de ahí abro el Word en blanco y me pongo a redactar según lo que yo piense. Y por último, si es un video sobre una teoría, lo que hago es buscar esa teoría en internet y abro todas las páginas que encuentre sobre el tema, me las leo todas y después abro el Word y me pongo a redactar según lo que entendí de la teoría. La siguiente pregunta es de VoiceZ, que pregunta: ¿es cierto que la hija de Aang es lesbiana? Y sí, es cierto, Kaya es lesbiana, lo confirma en el cómic Guerras Territoriales. La siguiente pregunta es de Eric Mendoza, que pregunta: tal vez esto es material para un video de What If, pero ¿crees que la historia de Avatar hubiera sido muy diferente si Lu Ten no hubiera muerto? Sí creo, como dices, que esto sería un buen tema para un What If, para un video mucho más extenso. Pero sí, la historia sería muy diferente. Hubiéramos tenido un Señor del Fuego Airo y después un Señor del Fuego Lu Ten. Zuko nunca hubiera sido exiliado, Ursa jamás hubiera desaparecido, o bueno, quizás sí, quizá Ozai conspiraba de todas formas para quitarle el trono a su hermano de alguna forma, pero de todas formas la historia hubiera sido muy diferente. La siguiente pregunta es de Greninja Z, que pregunta: Nico, si tuvieras una pareja en el mundo de Avatar, ¿de cuál región sería? Y me aclaró abajo que por región se refería a nación. Pero bueno, creo que elegiría Tribu Agua o Nación del Fuego, ya que creo que tiene los mejores ejemplares, por así decirlo, las mejores producciones. Suena raro decirlo así, pero bueno, ustedes me entienden. De todo el mundo Avatar, así que sin dudas me quedaría con alguna de esas dos naciones. La siguiente pregunta es de Gu, que dice: ¿qué pensás de todo lo de Avatar Studios? ¿Te gusta la idea de seguir expandiendo el universo Avatar o la van a terminar cagando? Me encanta tu canal, Nico. Gracias por eso último. ¿Y qué pienso de Avatar Studios? Bueno, obviamente cuando anunciaron que iban a abrir un propio estudio de animación, me entusiasmé mucho. Después se me bajó mucho el hype por el hecho de que tenemos que esperar bastantes años hasta llegar a ver las producciones en las que ahora mismo están trabajando, ¿no? Y lo que creo, capaz, supongo que te referís a que hagan muchas historias, mucha serie, mucha película en muy corto tiempo, que es una preocupación bastante común que veo en el fandom. Y yo creo que por el momento lo que se nos ofrece, bueno, en base a los rumores, claro, que es una película y una serie por año, creo que eso va a funcionar bastante bien. Creo que es un muy buen inicio y creo que hay que esperar y ver, y a partir de lo que nos den al principio en 2025 con la primera película de Avatar Studios, a partir de ahí empezar a juzgar y criticar en serio cómo va a ser el futuro de esta franquicia. Las siguientes son 3 preguntas de Soldado Desconocido. La primera es: ¿harías un "y si Azula terminara muerta en la encrucijada del destino"?
La segunda es Seto o Boku, ¿quién tendría mejor trama en un libro tipo El amanecer de Yang? Y la tercera es, ¿conoces a Hundun? En teoría es el villano más poderoso de la franquicia, claro, contándolo no canon. Bueno, empiezo por el final, conozco a Hundun, sí, es el villano del videojuego de KOVA. Es canon y a la vez no canon, o sea, es canon si querés y si no querés no. Nunca han pretendido que conozcas a Hundun y te importe, así que ya es decisión de cada uno si lo tienes en cuenta o no. Obviamente creo que es una pieza muy importante y muy poderosa del mundo Avatar, y creo que si en algún momento llega a importar de alguna manera para el canon, lo van a volver a hacer fuera de ese videojuego y en una historia original, ya sea una película en cines o algo por el estilo. Creo que es un personaje que podría dar la talla para estar en el cine. Y bueno, si Azula estaría muerta para la encrucijada del destino, eso sería un tema interesante para un video de What If. Y por último, Seto o Boku, ¿a cuál le daría un libro como el de Yang Sheng? Bueno, obviamente me interesaría mucho la vida del Avatar Seto. Lo que nos cuentan en el libro de Kyoshi es bastante interesante. Pero yo le daría un libro al Avatar Boku porque necesita justicia el personaje, igual que el Avatar Kuruk. Creo que se merece un libro donde nos expliquen cómo fue su vida, cómo era su perspectiva de todo. Lo que tenemos es muy breve y siempre se lo prejuzga por lo poco que sabemos de su vida. Así que creo que el Avatar Boku se merece más centralidad. La siguiente pregunta o comentario es de Arianator Butera, que pregunta, bueno, dice: volví. Preguntas y respuestas. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Tienes algún hobby? Bueno, estoy bien, me va bien en la vida, creo. Si tengo algún hobby, bueno, escribir. Ya saben que soy escritor, escribo fanfics y también mis propias historias. Supongo que eso es un hobby, sí, supongo. ¿Y qué otra cosa? Bueno, la verdad es que no sé. ¿Ver series es un hobby? No sé. ¿Escuchar música? No, creo que en general, bueno, esto se podría considerar un hobby, mitad trabajo, depende a quién le preguntes. Así que creo que eso sería todo. La siguiente pregunta es de Lex Guest, que pregunta: estoy muy atrasado con los videos, tengo como 3 pendientes de ver, pero en fin, ¿crees que podríamos llegar a ver a los hijos o descendientes de Suki y Sokka? Y mi respuesta es que no. Yo soy uno de los que creen que Sokka y Suki simplemente no tuvieron hijos porque no quisieron y ya está. Y no me parece malo. Obviamente si nos llegaran a presentar que, qué sé yo, tenían un hijo perdido por ahí que Tenzin, Bumi, Kaya y Sumi, Lin y Sujin nunca conocieron, bueno, no sé, sería difícil porque ya me hice bastante a la idea de que no fueron padres y ya está. Pero bueno, si llega a pasar tendría que estar bastante bien hecho porque bueno, ya nos presentaron a toda la generación de hijos del equipo Avatar original, así que sería curioso que nos presenten un hijo de Sokka y Suki que no hemos conocido hasta ahora. Las siguientes son 3 preguntas del Gato Sideral. Te voy a preguntar hipotéticos versus que nunca se van a dar de manera canónica, sin embargo me gustaría que respondieras. Aang versus Naruto, el Naruto chiquito. Zuko versus Sasuke, el Sasuke de Shippuden antes de adquirir el Mangekyo eterno. Y Madara versus toda la Nación del Fuego, incluyendo a Ozai y Azula. Y bueno, me vas a tener que disculpar porque no conozco a la mayoría de los personajes. Vi Naruto, bueno, me empecé a ver la serie hace ya bastantes años y la abandoné al poco tiempo porque me pareció muy larga, muy extensa. Así que lo único que te puedo contestar es la primera, porque conocí al Naruto chiquito, y es Aang versus Naruto chiquito obviamente, y Aang sin dudas lo aplasta. Las siguientes son varias preguntas de JCTR, así que voy a leer una y contestar una porque si no me las voy a olvidar. La primera pregunta dice: una pregunta relacionada a otra de hace meses. ¿Crees que la gente piense que Aaron East creó Avatar por lo distinto de la leyenda de Korra? Esto lo digo porque cuando se habla de Príncipe Dragón, siempre ponen es de los creadores de Avatar. Bueno, estuvimos hablando un poco del tema en los comentarios, porque al principio no entendía mucho la pregunta. Pero bueno, creo que lo importante, más allá de todo, es que nosotros los fans no nos pongamos a comparar eternamente al Príncipe Dragón con Avatar. Sí es cierto que Aaron demostró, no sé si
copiar, sino inspirarse de Avatar, y de cierta forma también homenajeó a Avatar con el Príncipe Dragón, pero creo que el Príncipe Dragón, o el Príncipe de los Dragones, como le llamen, es una serie muy buena por cuenta propia, que merece su propio reconocimiento, así que no le encuentro sentido a compararla con Avatar o con la leyenda de Korra. La próxima pregunta dice: ¿te gustaría que el próximo Avatar Tierra fuera mujer? Sí, ¿por qué no? O sea, da igual si es hombre o mujer, lo importante es que nos den una buena historia. Entre Ozai y Unalaq, ¿quién es peor villano? Bueno, creo que por lo simplista podría ganar Ozai, pero, ganar Ozai como el menos peor villano, ¿no? Pero creo que Unalaq, si bien falló bastante como villano, se le intentó dar, quizá mal, pero una perspectiva como padre. Tuvimos cierta centralidad con Desna y Eska. Y bueno, obviamente al principio de la temporada manipula bastante a la protagonista, a su hermano, así que creo que Unalaq está bastante infravalorado. Así que yo le daría el título de peor villano a Ozai porque fue muy simple durante la serie, llegó, se peleó con Aang, perdió sus poderes y adiós. En cambio con Unalaq hubo mayores intenciones, así que eso se reconoce, por supuesto. La siguiente pregunta dice: ¿harás un video relacionado a todos los problemas que recibió la leyenda de Korra por parte de Nickelodeon? Sí, podría hacer un video sobre eso, sobre cómo Nickelodeon es el mayor enemigo, el mayor villano de la leyenda de Korra. Sí, podría hacerlo en el futuro. Personaje femenino favorito fuera de Avatar. Yo creo que me voy a quedar con Ahsoka Tano. Soy bastante fan de Star Wars. No tanto como Avatar, de que no me sé todos los planetas, especies, épocas, pero me gusta mucho Star Wars. Ahora mismo estoy esperando bastante la serie de Ahsoka, así que creo que ella sería mi personaje favorito, fuera de Avatar, mujer. ¿Crees que Korra en un futuro haga lava control o desbloquee un color de fuego distinto? Yo creo que no, pero básicamente no porque quizá no pueda, sino porque creo que sería demasiado poder. Pero sí sería cool verla dominando algún tipo de fuego blanco, como vimos a Bungie en los libros de Kyoshi. Pero creo que si dominara Lava Control al mismo tiempo que ella es maestra metal, capaz sería demasiado OP. ¿Qué tipo de historia te gustaría ver en una película de Korra? Bueno, la verdad me gustaría ver una conspiración política en la Nación del Fuego, algún tipo de conspiración obviamente en contra de la Señora del Fuego Izumi, donde haya involucrados personajes como Korra, como Jinora, el General Airo, la hermana que no conocemos del General Airo, obviamente Izumi, Zuko también podría andar dando vueltas por ahí por algún momento. Sería un buen momento para ver a Azula incluso. Sin dudas me interesa mucho que hagan algo político con la Nación del Fuego. ¿Crees que a futuro se creen nuevas subartes? Bueno, si hace 100 años, en la época del mundo Avatar obviamente, no existía el Metal Control como tal, era solamente una cosa imaginada, yo creo que en el futuro podrían existir nuevas subartes, podrían ser creadas, así que sí, podría ser. ¿Cuál crees que sea el elemento más poderoso? El elemento más poderoso es el aire control, y de hecho el Avatar Yang Sheng nos lo confirma en su primer libro. Nada más que decir. ¿Quién crees que sea el avatar más poderoso? Acá mi fanatismo quizá me empuje a decir que Korra, pero la verdad es que también el avatar Kyoshi me parece una de las más fuertes. Creo que ella, Kyoshi sobre todo lo que tenía era una gran amplitud elemental, es decir, se enojaba y podía levantar montañas desde el fondo del océano. Eso es muy poderoso, obviamente separó la isla Kyoshi. ¿Crees que realmente Avatar Studios esté trabajando en demasiados proyectos animados a la vez con lo difícil que es hacerla? Bueno, como dije hace un momento, por el momento, una película y una serie por año me parece bien. Ya después vamos a ver. ¿Las adaptaciones de videojuegos suplantarán a los superhéroes? Bueno, qué pregunta para hacer ahora que estamos viendo a la película de Mario Bros. Siendo ese mega éxito. Vi que este fin de semana llegó a 700 millones y está a nada de los 1000 millones en taquilla. Así que es emocionante sin dudas ver que una película que no sea de superhéroes llega a esa cifra tan alta. Obviamente igualmente es una franquicia de videojuegos animada, así que tampoco es como que haya triunfado el cine clásico o el cine de
el cine de autor, por así decirlo, pero igualmente es cine, igualmente es creatividad, es creación, así que no sé si ya podemos decir los videojuegos suplantan a los superhéroes, porque lo que han logrado los superhéroes en estos últimos 10, 15 años ha sido, bueno, básicamente crear un universo totalmente unificado, bien planeado y muy exitoso, que es obviamente el de Marvel, no el del DC, lamentablemente. Y bueno, además los superhéroes tienen la película más taquillera de la historia, que es Avengers Endgame, aunque te quieran decir que Avatar le ganó en el estreno, pero no. Endgame ganó. Es el número 1. Pero bueno, no importa eso. Así que creo que aún falta tiempo, falta que, bueno, se hagan más películas basadas en videojuegos para ver, y en unos años, además falta ver cómo le van a las próximas películas de superhéroes. Las dos que salieron hasta ahora este año les fue bastante mal, a Ant-Man y a Shazam. Bueno, no hablo de Shazam mejor. No me hagan hablar de Shazam, por favor. Y nada, o sea, falta ver cómo les van a las próximas películas, a Flash, a Marvels, no sé si hay alguna otra. Bueno, Spider-Verse. Todos están bastante entusiasmados por Spider-Verse. A ese probablemente le vaya muy bien. Así que eso, todavía falta tiempo. Como con Avatar Studios, falta que pasen cosas para que podamos juzgar por completo. Y ahora paso a la siguiente pregunta, que es de Jesús Mokai, que pregunta: ¿estudias? ¿Trabajas? ¿Qué es lo que te gusta además del universo Avatar? Bueno, estudio, no. Trabajo esto, en teoría. ¿Qué es lo que te gusta además del universo Avatar? Bueno, ya dije Marvel, DC, Star Wars. Escribir, básicamente. Y la siguiente pregunta es de Erasmo Lauriano, que me pregunta si estudié algo. Las dejé juntas porque básicamente trataban de lo mismo, así que ya contesté hace un momento. La siguiente pregunta es de Manuela, que pregunta: ¿existe algo que no te guste del mundo Avatar? Y si pudieras elegir un personaje para vivir su vida, ¿cuál sería y por qué? Gracias por tu contenido, Nico. Gracias a vos por el comentario. Y bueno, ¿existe algo que no me guste del mundo Avatar? Me la pensé bastante esta pregunta, es bastante difícil, debo admitir. Así que voy a ir por la respuesta fácil por el momento, que es decir, no me gusta el cómic, guerras territoriales, volvería a hacer todo desde cero. Y si pudiera elegir un personaje para vivir su vida, ¿cuál sería y por qué? Creo que elegiría a Sokka para tener a Suki, o a Suki para tener a Sokka. Sonosoki Arts pregunta: si el próximo avatar es del Reino Tierra, ¿crees que su animal guía sea un tejón topo? Gracias por tu contenido. Gracias también, Sonosaki. Y bueno, creo que sí, podría ser posible, ¿por qué no? Sería bastante genial de hecho ver un tejón topo con una armadura de metal o algo por el estilo, así que sí, sería genial. Las siguientes son varias preguntas de Carlos Maringota. La primera es: ¿la sangre control podría ser usada en la medicina? Sí, podría ser usada, obviamente para detener sangrados, para curar heridas internas. Lo que surgiría después sería todo un debate moral si usarla o no, porque probablemente la sangre control influya dolor en el paciente, así que sería un tema bastante debatido a nivel moral e incluso a nivel judicial. ¿Qué pasaría si Ty Lee hubiese estado en el equipo Avatar de Aang desde el principio en vez de estar con Azula, y que su reencuentro sea entre ella con Aang? Bueno, supongo que por eso último te referís a que Ty Lee sea una nómada aire, de esa forma se reencontraría con Aang, ¿no? La cuestión es que Ty Lee debería tener 100 años más, o tendrían que encontrar la forma de que ella hubiera estado congelada 100 años también, lo cual sería bastante conveniente. Y con respecto a si Ty Lee hubiese estado en el equipo Avatar desde el principio, habría sido muy interesante, sobre todo porque Sokka y Katara hubieran aprendido a pelear mucho mejor desde mucho antes, así que sin dudas habría sido muy interesante, además ver la dupla de Ty Lee y Aang en acción. Así como el cometa de Sozin es un evento astronómico que potencia el poder de los maestros fuego y la luna a los maestros agua, ¿existe un evento similar para los maestros tierra y aire? Bueno, para los maestros aire no hay ninguna teoría, pero para los maestros tierra sí que hay una, y es que se dice que podrían sentirse potenciados si estuvieran en medio de un terremoto, básicamente de un movimiento sísmico que los acerque a su elemento de alguna forma. La teoría es algo así. Capaz no lo estoy explicando muy bien, pero bueno, creo que se entiende. Y si Batu hubiese poseído a Asami o algún ser querido para Korra, ¿qué hubiese pasado?
Y bueno, lo que hubiera pasado creo que hubiera sido que hubieran explorado más la cuestión de la posesión de espíritus sobrehumanos, ya que Kova hubiera tenido que aprender cómo separarlos durante la convergencia armónica, obviamente, porque es que si Batu hubiera poseído a algún ser querido después de la convergencia armónica, probablemente no se hubieran podido separar nunca más y ahí sí que hubiera sido una gran tragedia, a menos de que estuvieran en el mundo de los espíritus. No tenemos muy claro cómo es el tema, así que no te puedo contestar al completo. ¿Existe la prehistoria en el mundo Avatar? Yo creo que sí existió antes de la época de One. En los 10.000 años previos, tranquilamente pudo existir en ese momento la prehistoria. ¿Quién ganaría entre Azula o Kova? Además, si Azula fuese una villana en Kova, ¿qué hubiese sido en los tiempos de Kova su nacimiento? ¿Cómo hubiese afectado a Kova pelear contra la ex princesa de la Nación del Fuego? ¿Y si Azula no hubiese nacido hasta los tiempos de Kova? Bueno, sin dudas este es un tema muy interesante. Podría dar para todo un what if sobre personajes cruzándose de líneas temporales a otros espacios temporales. Así que por el momento... La siguiente pregunta, más que una pregunta, es un comentario que dice: tengo una idea para una serie de Avatar, es buena. Mi historia se centra en Jade, que fue adoptada y criada por Wan Shi Tong, el espíritu que sabe 10.000 cosas. Podría criar a una niña humana destinada a ser el Avatar, creciendo a sus 21 años en el mundo espiritual y en la biblioteca junto a sus amigos espíritus. Pero un día se escapa y va al mundo humano, donde hace amigos, vivirá un montón de experiencias y descubrirá qué pasó con el mundo tras la segunda ausencia del Avatar, así como a villanos que quieren destruirla. Bueno, la idea me parece bastante buena, así que yo que vos sigo adelante con ella y después espero ver algún resultado. Y la última pregunta de Carlos dice: ¿creen que cuando salga la adaptación live action de Avatar en Netflix, este servicio nos vaya a quitar la leyenda de Aang y la leyenda de Kova? Supongo que te referís a los derechos de transmisión que deben tener Netflix, y yo creo que ese contrato ha de decir hasta que nuestro live action se estrene y pase del momento de estreno, pero creo que al final las dos series animadas van a terminar siendo exclusivas de Paramount Plus. La siguiente pregunta es de Hugo Rodríguez Membrive, que pregunta: ¿videojuego favorito? Y bueno, al principio interpreté como que videojuego favorito de Avatar e iba a decir que el del tercer libro de la leyenda de Aang para la PlayStation 2, pero después pensé que quizá te referías a videojuego favorito en general mío, y nunca fui un chico muy gamer, la verdad, pero capaz diría, por haberlo jugado más, Minecraft y Sims 4 y Sims 3 también lo jugaba bastante hace unos años en mi anterior computadora, pero en general, bueno, probé el League of Legends, soy malísimo, pero en general nunca probé mucho videojuegos, no soy un chico muy de jugar eso. La siguiente pregunta es de Lucas Casco y pregunta: si pudieras crear tu propio avatar, ¿cómo sería? ¿Qué historia tendría? ¿De dónde sería su personalidad? ¿Y qué tipo de villanos tendría? Si pudieras crear tu propia variación de algún elemento, ¿cuál y cómo sería? Bueno, bastante detallado. Mi propio avatar, wow, eso sería un tema muy interesante para un propio video, ¿no? Bueno, obviamente me gustaría mucho que sea un avatar Beifong, aunque suene súper cliché y repetitivo. Sería bastante interesante, ya que nos van a dar a los Beifong seguramente en la próxima serie. Pues bueno, hagan los protagonistas y trátanlos bien, ¿no? Así que podría ser. Otra opción sería un avatar nacido en el desierto de Siwang como un maestro arena, que de hecho era el origen del avatar Genji, el avatar del fancómic. También un avatar nacido en Ba Sing Se, en el anillo bajo, un chico que venga de la pobreza. Capaz eso sería medio parecido a lo que nos dieron en los libros de Kyoshi. Pero bueno, creo que obviamente hay mil formas de hacerlo. Y si pudiera crear mi propia variación elemental, creo que sería bastante interesante una madera control o un hueso control. Creo que si lo hicieran bien explicado, me podría convencer. La próxima pregunta de Sofía Quijada es: ¿crees que un maestro aire podría convertir el agua en aire o bueno en gas? Ya que pues el agua también tiene moléculas de aire, por lo que podría tomarlas para separarlas del agua, y así por ejemplo si le lanzan un ataque de agua al maestro en cuestión, lo puede devolver pero como un ataque de aire,
algo así como lo que hacía Hama pero al revés, y pues sobra decir que para eso el maestro debería tener una gran habilidad, así que quisiera saber si crees que sería posible. Sí. Respuesta simple, sí. Siempre y cuando en el elemento, en la masa, haya elemento que el maestro aire o agua pueda controlar, es posible. Si un maestro aire le lanza una nube a un maestro agua, ya vimos que un maestro agua puede controlar una nube. Si un maestro agua le lanza una esfera de vapor a un maestro aire, pues podría deshacerla tranquilamente, así que sí. Y la segunda pregunta de Sofía Quijada en otro comentario es: Nico, otra pregunta que se me ocurrió también para hacer. Si pudieras agregar un personaje totalmente nuevo, por ejemplo, a la leyenda de Aang o de Korra o incluso a los libros para que forme parte del equipo Avatar de su época respectiva, ¿de qué nación sería y cuál sería la idea la idea general para su desarrollo tanto individual como grupal con el resto de su equipo? Te lo pregunto ya que a mí en lo personal me gusta crear personajes imaginarios en las historias que realmente me gustan, como es el caso de Avatar, y pues como tú eres un escritor de fanfics, quisiera saber tu opinión y de paso qué tips podrías dar para hacer algo como eso y que no quede algo todo raro. Bueno, sin duda es otra pregunta muy interesante. En la que podría extenderme bastante. Ya pronto voy a hacer de hecho un podcast hablando de mis fanfics, así que ahí espero ese tipo de preguntas. Un personaje totalmente nuevo. Es que claro, me metes esta pregunta y me tendría que poner a imaginar bastante y a pensar, pero probablemente algo de lo que les acabo de decir, un avatar maestro metal, de Beifong, ¿no? Que obviamente sería maestro metal porque creo que los Beifong y el Metal Control ya se volvieron sinónimos. Así que eso, tips que podría dar, es que también ahí me pones un poco nervioso porque me da miedo aconsejarte de alguna forma y porque no soy ningún escritor profesional ni nada por el estilo. Así que creo que voy a tener que dejar esto para cuando haga ese podcast centrado en fanfics. El siguiente gran comentario con varias preguntas es de Tony Ortiz. Primera pregunta: si dos maestros de diferentes elementos tienen un hijo, ¿qué decide qué elemento puede controlar? El azar. La lava es básicamente roca muy caliente, pero también se podría decir que los átomos de la roca se mueven a tal velocidad que crean esto, así que un maestro agua podría controlar agua hirviendo, sí podría. ¿Un maestro podría usar dos elementos? Sí podría, lo vimos en la época de Wan, lo que necesitan es un impulso espiritual como Wan tuvo al espíritu de la luz en su interior. ¿Cuál es el límite de un subcontrol? Porque Bolin controló lava, Toph metal y arena, el límite puede ser la cantidad de dicho elemento en el subcontrol. Es decir, un maestro tierra podría crear lodo control, podría ser diamante control. Kyoshi sacó pedazos de obsidiana de ella. Según tengo entendido, lo que Kyoshi se sacó del cuerpo fue cristales. Y creo que no hay ningún límite, ya que Katara domina todos los subcontroles de su elemento. Quinta pregunta: si Baba a dejar el cuerpo del avatar actual y entrara en otro, ¿esto afectaría al nuevo cuerpo? ¿El viejo avatar podría usar aún todos sus elementos o el último que usaba? No tengo ni idea porque esto nunca pasó, así que no te podría decir más que algo imaginado. Sexta pregunta: ¿se podría hacer tierra control con elementos con la mínima presencia de tierra, por ejemplo el uranio? Lo digo porque en la leyenda de Korra la envenenaron con mercurio, y sí, mientras haya un poco de elemento se puede controlar. 7. En una sociedad en la que la mayoría de las personas controlan un elemento, ¿cómo se puede saber que se cometen injusticias o explotación? Tengo un video bastante interesante de eso en camino. ¿La sangre control se podría usar para fines buenos? ¿Destapar arterias? Sí, podría ser posible. Obviamente surgiría un debate moral y judicial incluso, que es lo que comenté antes. Digamos que en una situación un maestro aire controlara cualquier corriente de aire. ¿Podría usar tifones? Sí podría si tiene el suficiente nivel de poder. El maestro aire más cercano que vimos con esa amplitud fue el monje Kelsang de los libros de Kyoshi. Décima pregunta: ¿por qué algunos personajes de la leyenda de Korra están escritos algo raro? Korra a veces es buena, otras una egoísta, sé que es una adolescente, pero eso como que exonera a Mako siéndole infiel a Asami con ella y Korra aún sabiendo no dijo nada. Bueno, vos mismo dijiste la respuesta, Korra es una adolescente.
11ª pregunta, ¿se podría controlar el cemento o el concreto? Si tiene vestos de tierra control, o sea, del elemento, sí se podría. Sí lo sé, son muchas, pero tenía que hacer este vómito verbal, pero Dios, pregunté en foros y es como ya sabes y a otro canal de la leyenda del Avatar y me aplicaron la de mi papá, no sé, no te veo. Gracias por todas tus preguntas. La siguiente pregunta es de Diego Montes. Legado Avatar, yo tengo una pregunta. ¿Es posible que un avatar, además de dominar los 4 elementos a la perfección, también pueda dominar todas sus subartes? Lo pregunto porque en varias ocasiones se mencionó que Toph intentó enseñarle el metal control a Aang en algunas ocasiones y Aang nunca lo pudo aprender. Y además, ¿qué tan poderoso sería un avatar capaz de dominar las subartes de los 4 elementos originales? Ojalá leas mi pregunta y hagas un video al respecto, gracias. Bueno, creo que sí sería posible que un avatar domine todos los subcontroles, ya que si Katara dominó todos los subcontroles de su elemento, pues es posible que un maestro con los 4 elementos domine todos los subcontroles de su elemento. Pero creo que eso sería demasiado OP y creo que también, como dices, depende mucho de la actitud, de la personalidad del maestro. Aang nunca fue capaz de hacer metal control, así que creo que hay cierto límite, más que nada por el carácter, que obviamente se puede trabajar a través de una larga y ardua vida, de mucho esfuerzo, así que creo que sí sería posible. Y la última pregunta es de Ángel Rodrigo Camacho, que pregunta, ¿puedo hacer la última pregunta? Y la respuesta es que sí, lo ha sido. Y bueno, hasta aquí todas las preguntas que me han hecho, les agradezco profundamente por todos sus comentarios, por todo su apoyo en este tiempo que dejé el video atrasándose un poquito, pero bueno, igualmente los invito a dejar su me gusta y a suscribirse al canal. Yo soy Nico, esto es Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.